Muy buenos días a todos y a todas las asistentes a esta primera cápsula educativa de campaña de invierno 2024. Y como seguramente ustedes ya recibieron la comunicación, este primer tema tiene que ver con el área de cuidados prehospitalarios en pacientes pediátricos con patología respiratoria. Nuestra expositora es la doctora Javiera Muñoz Nieto, médica pediatra de la UPC del Hospital Luis Calvo Maquena, y que actualmente asesora al Ministerio de Salud. Además, es la vicepresidenta del Comité de Transporte Pediátrico y Neonatal. Dejo con ustedes a la doctora Javiera Muñoz. Antes les quiero mencionar de que, como siempre, en la mecánica de estos webinars, todas las consultas que ustedes tengan a la expositora van a ser leídas al final y por favor hacerlas llegar a través del chat. Y también vamos a subir un link en el chat para que puedan inscribirse y tener un registro de los asistentes. Dejo con ustedes a la doctora Javiera Muñoz. Bien, bueno, muy buenos días a todos y a todas. Agradecida también de esta instancia impartida por Ligera para poder prepararnos para la campaña de invierno de una forma un poco más anticipatoria con respecto a otras campañas de invierno, porque entendemos también de que mientras más herramientas tengamos antes que llegue junio, mejor. Así podemos consolidar más conocimientos, podemos resolver más dudas y sobre todo podemos entregarles una atención digna, de calidad y especializada a nuestra infancia. Así que bueno, esperemos que les guste la presentación que he preparado para ustedes, entendiendo que también es un público objetivo bastante multigremial, lo cual es bastante entretenido, un gran desafío como expositora. Así que bueno, aquí vamos. Bueno, hoy día les traigo los cuidados prehospitalarios en niños y niñas con patología respiratoria, ¿ya? Hay que, principalmente, antes que todo, sacarnos los paradigmas del transporte actualmente, de que el equipo de transporte son transportistas, que seguimos la flecha, esta corriente como Scoop and Run, sin entender tampoco y tampoco tener la intención de entender el contexto del paciente, qué tipo de patología tiene, qué fisiopatología tiene actualmente y principalmente hacer una detención en la continuidad asistencial del paciente al momento del transporte. Ese es un gran paradigma que tenemos que sacarnos de encima. ¿Y qué es lo que necesitamos para poder sacarnos de encima? Ese paradigma es recopilar información para permitir la planificación de mi cuidado asistencial hacia ese paciente. Entender de que la fase de estabilización comienza al momento de recibir la solicitud de traslado y esto es gran tarea de los centros reguladores de los sistemas de traslado, llámese públicos o privados, SAMU y distintas empresas. Este segundo punto es gran tarea de los centros reguladores en donde apenas se recibe la solicitud de traslado, empezar a hacer sugerencias técnicas para que cuando llegue el equipo de traslado a buscar al paciente, ese paciente ya esté un poco más preparado para poder recibir la gran noxa que implica un transporte, ¿no? Y como tercer punto, también tenemos que entender el tipo de patología específica que tiene el paciente para poder intervenir si es que se requiere previo al traslado, si es que, bueno, por ejemplo, el paciente eh, tuviese, por ejemplo, un manejo subóptimo de su patología, poder optimizar eso. Bueno, y acá les traigo este río maravilloso y lo que les quiero transmitir a través de esta foto es que en esta presentación vamos a abordar primero que nada un manejo común, ¿ya? En donde tanto el equipo prehospitalario y hospitalario deberíamos trabajar en conjunto, es decir, manejar los mismos términos, los mismos conceptos, los mismos tratamientos y ya una vez que tenemos al paciente absolutamente estable para poder soportar y sostener lo que implica un traslado, ahí recién se separan los manejos, ¿cierto? Porque vamos a tener distintos recursos en los distintos escenarios. Pero en nuestra primera parte de esta presentación vamos a hablar de un manejo común, tanto prehospitalario como hospitalario, y donde en el mundo ideal deberíamos también aprender a colaborarnos unos con otros.
Entonces vamos a repasar algunos conceptos generales de lo que vendría siendo la patología respiratoria. Ya primero vamos a abordar el concepto de la dificultad respiratoria. ¿Ya? La dificultad respiratoria es un concepto meramente clínico, en donde yo simplemente al observar al paciente puedo darme cuenta que está con un síndrome de dificultad respiratoria. Es principalmente a costa del compromiso de la mecánica ventilatoria. ¿Y cómo puedo yo darme cuenta de eso? Es como aquí vemos un pacientito en el video, que tenemos, por ejemplo, signos al examen físico de disociación toracoabdominal, retracción subcostal, retracción intercostal. Si pudiéramos ver, por ejemplo, el rostro del pacientito, podríamos darnos cuenta quizás que también tiene aleteo nasal y principalmente polipnea, ¿cierto? Este paciente, la verdad que, a pesar de su mecánica que está bastante comprometida, puede que a través de sus mecanismos de compensación, que en la pediatría son tremendamente potentes, logre tener estos gases sanguíneos, ¿ya? Logre tener un pH tremendamente estable, un pH 7,43, una PCO de 39. Bueno, estos gases son venosos, así que la PO2 acá no tiene mucha importancia, y todo a través de, o en verdad a costa de sus mecanismos de compensación, una taquicardia importante para la edad, ¿cierto? Logrando saturaciones en rango normal, y acá este número pequeño tenemos una frecuencia respiratoria en 59, que es un paciente que está bastante polipneico también para lo que se espera dentro de la normalidad de los parámetros vitales de un paciente pediátrico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el concepto de dificultad respiratoria es un paciente que solamente tiene alterada la clínica, que tiene alterada la mecánica ventilatoria a costa de sus mecanismos de compensación. Pero ¿qué pasa cuando deja de compensar? Cae en insuficiencia respiratoria, que ya es un concepto no solamente clínico, sino que también de laboratorio, ¿ya? Y aquí no solamente tengo compromisos de la ventilación o de la mecánica ventilatoria, sino también de la oxigenación. Acá podemos ver también un paciente que tiene bien comprometida su mecánica ventilatoria, incluso ya está como pasando hacia la fase de agotamiento. Probablemente si nosotros ocultemos a este paciente, va a tener quizás una disminución global de su murmullo pulmonar, poca entrada de aire. Ahí vemos como una importante disociación toracoabdominal, uso de casi toda su musculatura accesoria. Y si nos vamos a ver los gases y los parámetros, o sea, y los signos vitales de este paciente, ya podemos ver que acá tenemos una PCO2 de 81, es decir, está con una retención tremenda, y a costa de esos mecanismos de compensación ahí con nuestro amigo el buffer, el bicarbonato, aún así logra un pH normal, pero prontamente esto va a caer a pique rápidamente. Y aquí ya se puede empezar a ver el compromiso de sus signos vitales a costa de una frecuencia cardíaca importante, ya caída de la saturación, y una polipnea que incluso esto puede ir bajando, yéndose hacia la fase de agotamiento, ¿ya? Y acercándose también a lo que es el paro respiratorio, que es nuestro peor escenario dentro de la patología respiratoria. Entonces entendemos estos dos conceptos, primero dificultad respiratoria y luego insuficiencia respiratoria ya cuando mis mecanismos de compensación se agotan, ¿sí? La idea es que nosotros vayamos pesquisando esto a tiempo, porque una vez que los pacientes pediátricos dejan de compensar, caen ya en la fase de agotamiento y es muy difícil sacarlos de ahí. Y con esto, que es lo que les acabo de exponer, podemos desprender dos términos principales, que es una es la oxigenación, que ahí yo me llevo mediante la saturación de oxígeno, ¿cierto? También presencia una cianosis, y la ventilación. Hay pacientes que pueden tener alterada su oxigenación sin tener alterada la ventilación o la mecánica ventilatoria. Hay otros pacientes que pueden tener alterada la ventilación o la mecánica ventilatoria, pero no así la oxigenación, y hay pacientes que pueden tener alteradas ambas, ¿cierto? Entonces, entender de que yo tengo que ir a ver qué es lo que tiene alterado mi paciente, si es uno, si son los dos, o si es la ventilación también, ¿vale? Vámonos a hablar un poco de las causas. Yo creo que una forma bastante amigable de poder ordenar las causas de insuficiencia respiratoria es una clasificación anatómica, ¿cierto? Podemos partir por causas centrales de insuficiencia respiratoria, como son, por ejemplo, TEC o hipertensión endocraniana, ¿cierto? Cualquier patología que produzca la pérdida de reflejos de protección de vía aérea. Otra causa también es el compromiso de la vía aérea alta, como por ejemplo es la epiglotitis, laringitis o cuerpo extraño, ¿cierto?
compromiso de la vía aérea baja, como es lo que más nos acompaña en el invierno, que son en general los síndromes bronquiales obstructivos, las crisis asmáticas, patologías también del parénquima pulmonar y de la pleura, como son las neumonias, como son los síndromes de escapes aéreos, como digo, neumotórax o neumediastino, ¿cierto? O derrames pleurales. La patología tanto de parrilla costal como de pared, por ejemplo, hacia los pacientes que tienen algún traumatismo y tienen tórax volante, o los pacientes con enfermedades neuromusculares, donde no tienen el fuelle suficiente para poder aguantar el parénquima pulmonar, como la compliance del parénquima pulmonar, y no se logra un buen intercambio gaseoso. Y también las causas sistémicas, como son, por ejemplo, el shock o simplemente el desequilibrio entre la entrega y el consumo de oxígeno, ¿cierto? Podemos organizar de esta forma las causas de las insuficiencias respiratorias para poder tener un esquema un poco más claro en nuestra cabeza. Y ahora si nos vamos como a lo más destacado en relación a los tratamientos, sabemos de que en relación a las causas centrales, que en general bueno, lo mencioné como el té como la principal causa, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Principalmente protección de la vía aérea y mantener la neuroprotección, ¿cierto? En relación, por ejemplo, a la laringitis, siempre en estos casos hay que privilegiar la comodidad del paciente. Si el paciente está más cómodo en los brazos de su mamá o de su papá o de su acompañante, hay que dejarlo ahí, hay que evitar llanto porque con el llanto se agrava la enfermedad. ¿Cómo puedo ver cuán grave es? Mediante clasificaciones. En la pediatría está lleno de clasificaciones, lleno de score, que por favor, por algo existen. Tenemos que apoyarnos en estos scores, tenemos que ponernos de acuerdo en cuál vamos a utilizar, porque esa es la única forma de poder darle objetividad a algo que puede llegar a ser muy subjetivo. En la medida que más subjetivo es, más riesgoso para el paciente, ¿ya? Por lo tanto, aquí les dejo varias clasificaciones. Una de ellas es esta clasificación de Westley, que habla de es como diferentes características clínicas, en ella el exterior inspiratorio, si el paciente tiene presencia o no de tiraje o de retracciones, cómo está la auscultación, y si es que tiene presencia o no de cianosis, y sobre todo su nivel de conciencia, que implica harta gravedad, ¿cierto? No está comprometido. Según el score que tiene, se puede clasificar entre leve, moderado o grave. También existe otra clasificación, que es la que se ocupa en la guía MinSal, que está del 2013, que es grado del 1 al 4, y el 4 hacia el agotamiento completo, donde ya el paciente requiere un manejo de vía aérea avanzada de forma bastante urgente, ¿ya? Pero bueno, ¿cómo se trata la laringitis? Tiene dos pilares de tratamiento principalmente. Primero, la nebulización con adrenalina corriente. Me preguntarán, ¿puede ser racémica? Sí, puede ser racémica, pero la verdad que la adrenalina racémica no está disponible en todos los centros, por eso acá les dejo la corriente, que es algo bastante asequible, hay en todos los dispositivos asistenciales y se ocupa como nebulización, en la dosis que les dejo ahí, con un máximo de 4 ml. Y esto incluso si es que no responde a la primera, puedo incluso repetir cada 20 minutos por un máximo de 3 veces. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado al administrar adrenalina? Obviamente con los efectos adversos que me puede generar una taquicardia importante, ¿ya? Y también el uso de corticoides endovenosos, en este caso, o bueno, también pueden ser orales en caso que no tenga un acceso venoso, o si es que la instalación de un acceso venoso va a implicar que el paciente se comprometa aún más por el dolor que le provoca, ¿cierto? Pero el uso de la dexametasona es tremendamente útil, ya se ha demostrado en varios trabajos que se puede dar en este rango de dosis, en una dosis única, y con eso disminuye notoriamente no solo el rebote, sino que también el índice de hospitalización, ¿ya? Otras patologías destacadas: patología obstructiva baja, nuestros famosos acompañantes, el síndrome bronquial obstructivo y el asma. Principalmente la patología es bastante similar en relación a el tratamiento. ¿Por qué eso? Porque son patologías obstructivas, es decir, el calibre de la vía aérea se disminuye o incluso desaparece a tal punto de que deja de ventilar ese parénquima pulmonar. ¿Y qué es lo que tengo que ir a hacer? Nuevamente, dos pilares del tratamiento, que es la broncodilatación, que puede ocupar el salbutamol, ya muy bien conocido y también muy asequible en todos los dispositivos de salud, y que puede ser tanto inhalado como nebulizado. Siempre hay dos corrientes tremendas, que la nebulización, que la inhalación,
Y lo que uno tiene que ocupar principalmente es lo que uno más sabe ocupar, ¿ya? No es que uno sea mejor que el otro, sino que simplemente el salbutamol inhalado ha estado más relacionado a la disminución de la hospitalización, pero también la terapia nebulizada es un poco más continua y también permite, cuando ya tengo un paciente hospitalizado, o por ejemplo que necesito trasladarlo y voy a estar bastante tiempo con él, me va a permitir más tiempo de terapia. Por lo tanto, eso también se podría evaluar como una ventaja sobre el inhalado. De todas maneras, siempre tengo que estar evaluando cuál es mi escenario, cuáles son mis posibilidades y qué es lo que tengo disponible. Entonces, ya sea inhalado o nebulizado, va a estar correcto si es que tomo en consideración lo que le acabo de mencionar. Si es que elijo el inhalado, debo saber de que puedo ocupar desde 2 puffs, porque también uno puede hacer más puffs cada 3, 4 o 6 horas sin ningún problema. Y también tengo esta terapia abreviada que es tremendamente útil, que también se llama hospitalización abreviada o terapia rescate o set de rescate, que son 2 puffs cada 10 minutos por 5 veces, ¿ya? El nebulizado, aquí les dejo la dosis también, con un máximo de 0,5 ml y a rellenar 4 ml con suero fisiológico. En pacientes, sobre todo los pacientitos como que tienen como diagnóstico de asma, súper importante también la sinergia ahí con el bromuro hipatropio. También ha demostrado que disminuye el índice de hospitalización. También puedo ocupar los nebulizados sin ningún problema. Y ya como tercera, bueno, ¿verdad? Como segunda, tercera línea, ocupar el sulfato de magnesio, que la verdad que el sulfato de magnesio es una terapia tremendamente útil, no es tan compleja desde el punto de vista de enfermería y tampoco es un medicamento que implique un alto costo, ¿ya? Por lo tanto, sí tenemos que empezar a familiarizarnos con el uso de esto, sobre todo en dispositivos de urgencia, ¿cierto? Sulfato de magnesio, la verdad que al 25%, acá les dejo la dosis. Súper importante posterior a eso monitorizar la magnesemia y asegurar principalmente el acceso, porque también puede ser un poco irritante. Si es necesario, se puede diluir al medio, o en verdad debería ser al doble. Si es que tengo, por ejemplo, 2 ml de sulfato de magnesio, tengo que diluirlo en 4. Y se puede dar también cada 8 horas sin ningún problema. Tienen bastante buena respuesta, ¿ya? Y también el otro pilar fundamental es el uso de corticoides, sobre todo en los pacientes que tienen antecedentes de ser atópicos. La metilprednisolona, en nuestro caso, mucho más en contexto como de hospitalización, funciona bastante bien. Se puede ocupar dosis desde 0,5 miligramos, incluso hasta 2 miligramos por kilo. Y la hidrocortisona también en esas dosis que les dejo ahí de 10 miligramos por kilo dosis, con un máximo al día de 100 miligramos en total. Súper importante estos dos pilares. Y además tenemos que tener en cuenta que con la mecánica ventilatoria de los videos que les mostré anteriormente, son pacientes que están prácticamente corriendo la maratón en cada respiración, ¿cierto? Simplemente, pero ellos están en reposo. Por lo tanto, tengo que entender que cuando uno corre la maratón, se deshidrata, ¿cierto? Son pacientes que probablemente tengan una volemia disminuida, estén agitados, quizás estén incómodos, por lo tanto, también son pilares fundamentales asegurar una hidratación adecuada del paciente, asegurar un suero de mantención y el confort e incluso si es que es necesario la sedación del paciente. Acá también les dejo el famoso Scordetal, que es tremendamente útil. Como les digo, la pediatría está llena de score que debemos ocupar para poder objetivizar algo que puede ser bastante subjetivo, ¿ya? El Scordetal tenemos también en la guía de MinSal del 2013 con cuál es el manejo, la reevaluación, cuántos puntos debería bajar para poder ir evaluando la respuesta de mi terapia. También les dejo acá este paper de un profesor querido mío que también objetiva mediante SCORE el tema como del manejo del asma, ¿ya? Acá les dejo el puntaje de severidad del asma agudo. Con este score yo me puedo ir guiando perfectamente según signos que son bastante simples de sacar, como son frecuencia respiratoria según la edad, si es que tiene o no retracción costal, si es que tiene o no trabajo respiratorio y mediante la ocultación. Es decir, yo puedo sacar este puntaje con costo cero, ¿sí? Y bastante rápido, por lo tanto es un puntaje tremendamente útil que los invito a ocupar. Les dejo acá la bibliografía para que para que se vayan familiarizando con él.
Y además les dejo también este algoritmo que está bastante interesante. ¿Por qué? Porque no solamente involucra el tratamiento específico de la patología asmática o la patología obstructiva, sino que también acá involucra lo que es la evaluación inicial. En pediatría, el triángulo de evaluación inicial se ha convertido prácticamente en nuestro principal caballito de batalla al primer encuentro con el paciente, porque es un mecanismo bastante simple, breve y fácil de aplicar, que me permite saber si es que este es un paciente que requiere atención inmediata o no, ¿sí? Y tiene tres pilares principales, que es principalmente la apariencia, si el paciente tiene mal aspecto, si es que está cianótico, si es que está muy pálido, si es que está grisáceo, la circulación y el trabajo respiratorio, ¿ya? Sinceramente, este triángulo de evaluación inicial creo que es la herramienta más útil que se ha desarrollado en los últimos años y una invitación constante a todos para empezar a ocuparla, ¿ya? En el caso que tenga un triángulo de evaluación alterado o un score de asma severo, me indica que el paciente va a requerir sí o sí intubación. Ahí tengo que ir a manejar la vía aérea, hacer secuencia rápida de intubación, que la vamos a repasar un poco más adelante, y manejarlo como tal. Si es que no es un paciente que requiere atención inmediata o estabilización inmediata, pero es un paciente de cuidado, pero que no requiere intubación, entro a estabilizar, voy simplemente con el esquema de PALS, la letra A, asegurarme que la vía aérea esté permeable, que esté libre de secreciones, asegurar la posición, dejarle oxígeno al 100%, monitorizar, asegurar acceso endovenoso. Luego puedo ir eligiendo mi dispositivo de oxigenoterapia según lo que necesite el paciente, si es que tiene o no comprometido la ventilación o la oxigenación, o ambos, ¿cierto? Entonces ahí yo voy a entrar en esta fase a elegir qué dispositivo de oxigenoterapia le voy a dejar al paciente, dilatadores, con los, corticoides, ¿cierto? Y si es que es posible tomarle gases o algún tipo de examen que me pueda definir conducta. En caso de que el paciente mejore, maravilloso, el paciente hay que evaluar, obviamente ya con oxigenoterapia se debe quedar hospitalizado, dependiendo de qué tipo de oxigenoterapia, de qué dispositivo de oxigenoterapia le voy a dejar, si es que se hospitaliza o no en sala básica o en sala de cuidados medios, ¿cierto? Y si es que no mejora, tengo que mantener el manejo, paso a segunda línea, con el sulfato de magnesio que ya se los mencioné, tengo que optimizar seguramente mi dispositivo de oxigenoterapia porque quizás no fue suficiente, y nuevamente si mejora, lo hospitalizo con el tratamiento específico, y si es que no mejora, ya tengo que ir escalonando hasta que quizás tenga que terminar en ventilación mecánica no invasiva o incluso peor, en ventilación mecánica invasiva. Lo que importa acá es que tengo que tener un algoritmo de manejo súper categórico, determinante y ordenado sobre todas las cosas para poder ir al menos unos 10 pasos antes que el paciente, porque como les digo, en la pediatría los pacientes compensan hasta que dejan de hacerlo. Y esa fase en donde ya pierden sus mecanismos de compensación es muy rápida. Por lo tanto, un paciente que ya agotó todos sus recursos, un paciente que me va a dar muy poco tiempo para poder actuar. Y en ese caso, en verdad, ya estoy tarde. Acá también les dejo esta tabla con dosis, con presentación y con el nombre del fármaco, que creo que les puede ser útil para también como torpeo en esta campaña de invierno. Bueno, acá quiero hacer un disclaimer, sí, sale salbutamol EB, que hay partes del mundo donde se ocupa, como por ejemplo España. Sin embargo, acá en Chile todavía no nos hemos adentrado en este tipo de terapia, así que sugiero por ahora omitir. Valoración de gravedad. Nuevamente, soy majadera. Pediatría está lleno de score. Y por eso les traigo estos mismos scores que son score de alerta temprana. Más adelante tienen una cápsula en donde van a ver triage, van a ver también pesquisa precoz de patología grave, en donde vamos a darle también de lleno a este tipo de score. Pero simplemente se los dejo acá con la referencia para que vayan familiarizándose con él, que son scores que predicen gravedad. El anterior en pediátricos, en transporte pediátrico el anterior, y este es en transporte neonatal, ¿ya? De hecho, estos dos scores actualmente los estamos utilizando en la UGCC
para poder categorizar a nuestros pacientes que requieren derivación a través de la plataforma. Así que ya en junio cumplimos un año, donde vamos a poder quizás poder presentar algunos números de nuestros promedios de score predictivos de gravedad en todos los pacientes que han requerido derivaciones mediante un GCC. Así que va a estar bien interesante ese resultado. Bueno, entonces ordenando el esquema, vamos por pasos, ¿cierto? Primero, lo primero que tengo que hacer en este contexto es determinar la evaluación inicial. ¿Cómo? Puedo ocupar perfectamente el triángulo de evaluación inicial y eso me va a determinar si tengo un paciente estable o inestable, ¿ya? Si tengo un paciente inestable, sé que tengo que hacer ciertas intervenciones, como que, por ejemplo, pasarlo al bloque de reanimación, intervenir ahí con el equipo en el hospital emisor, yo como equipo de transporte, me encuentro con un paciente que está absolutamente inestable, siendo manejado de forma subóptima por el hospital emisor, entonces yo ahí tengo que entrar no solo a sugerir, sino que también a manejar, porque ese paciente ya también está siendo mi responsabilidad, ¿ya? En segundo paso, determinar la patología respiratoria que tiene, según la causa. Ya repasamos que hay causas de insuficiencia respiratoria que son centrales, hay causas que son de vía aérea alta, vía aérea baja, parénquima, pleura, parrilla y sistémico, ¿cierto? Y según, vamos a también poder determinar el tipo de tratamiento según la patología que vimos en el punto anterior, ¿cierto? Acá se las dejé nuevamente clasificadas y también les dejo el tratamiento según el tipo de patología, ¿ya? Nuevamente, para el tema como de insuficiencias respiratorias centrales, privilegiar la neuroprotección y la protección de vía aérea alta, como por ejemplo en la laringitis, adrenalina nebulizada y corticoides. En vía aérea alta depende si es que es obstructiva o restrictiva. En el caso de que sea obstructiva, broncodilatadores y corticoides, ¿cierto? En tercera línea ya sulfato de magnesio. La restrictiva hay que tener mucho ojo con los parámetros de ventilación y harta kinesioterapia. En relación como a patología parenquimatosa, antibióticos si es que es necesario, si estoy sospechando alguna patología sobreinfectada bacteriana, kinesioterapia, y si es que tengo presencia de patología pleural, ya sea escape aéreo, ocupación pleural, tengo que siempre estar considerando la instalación de drenajes, ¿ya? En relación, bueno, y el cuarto punto, también tengo que determinar el requerimiento de dispositivo de oxigenoterapia según lo que necesita el paciente. Voy a elegir un dispositivo de oxigenoterapia distinto si es que mi paciente tiene más comprometida la oxigenación, o si es que tiene más comprometida la ventilación, o si es que tiene comprometidos ambos. Y es por eso que acá les dejo una escalerita que en general se la entrego a mis alumnos de pregrado, para poder ir clasificando los diferentes tipos de oxigenoterapia, que entiendo que van a tener una clase la próxima semana de esto, así que simplemente acá una pincelada, ¿ya? Se los ordené de forma escalonada, del dispositivo de oxigenoterapia más simple hasta el más complejo, y acá yo siempre me tengo que hacer, para poder elegir un dispositivo de oxigenoterapia, tengo que ir a responder 3 preguntas. Primero, con el dispositivo de oxigenoterapia que estoy eligiendo, ¿entrego una FIO2 conocida? Segundo, ¿le entrego alto flujo? Tercero, ¿le entrego presión positiva? Y respondiendo a estas preguntas voy a poder ir eligiendo el dispositivo más adecuado para lo que necesita mi paciente. Entender también de que cuando tengo comprometida la oxigenación, yo puedo partir desde más abajo, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, la mascarilla de reservorio entregan muy cercana al 100%, por lo tanto, si solo tengo comprometida mi ventilación, por ejemplo, esos pacientes asmáticos que vienen con una mecánica bastante adecuada, pero vienen saturando 86, 88, este tipo de pacientes les viene tremendamente bien una mascarilla de reservorio, incluso una mascarilla Venturi sin ningún problema. Pero si ya tengo un paciente, como los que les mostré en el video, que tiene una mecánica ventilatoria bien comprometida, esos pacientes van a requerir más que oxigenación, van a necesitar más flujo. Y nuestro dispositivo, que la verdad que ha sido un gran acierto en la pediatría, que nos ha acompañado en todo este tipo de pacientes, es la cánula nasal de alto flujo, porque entrega realmente alto flujo y también nos ha salvado de varios tubos de más, o de repente incluso ventilación mecánica invasiva, o sea, no invasiva, pacientes que andan bastante bien y evolucionando de forma favorable con la cánula nasal de alto flujo. Eso.
Yo entiendo que lamentablemente en relación en el contexto de transporte actualmente no tenemos disponibilidad para poder cenar por el tema de baterías, se han hecho algunos arreglos por ahí, pero la verdad que nada muy masificado, así que de momento solamente podemos pasar como que de la aventuría hasta a la ventilación mecánica no invasiva, que no es lo ideal, por lo tanto también esta es una diapositiva en donde podemos evidenciar una necesidad para poder ir acercándonos también de a poco a lo que vendría siendo este gran desafío. Algunas palabras de lo que es la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Les dejo también este protocolo que está muy, muy bueno de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, del Comité de Transporte de ellos. ¿Y qué es lo que necesitamos para poder tener en cuenta la ventilación mecánica no invasiva en contexto de transporte? Primero, y creo que es lo más importante, tener una buena formación previa. Para eso son estas instancias, para eso son los cursos de traslado que vamos a empezar a implementar ya desde este año, y sobre todo también la autoformación o tener los espacios necesarios para poder ir capacitando y especializando a todo lo que son los equipos de traslado. Todos los equipos de traslado durante el invierno se enfrentan alguna vez a traslados de pacientes pediátricos, también neonatales, y en cierta forma vamos quedando cortos en relación a la especificidad del paciente. Tenemos que entender como equipos de transporte que el paciente pediátrico sí o sí siempre va a ser un paciente, sí o sí va a ser un traslado especializado. ¿Qué quiero decir con eso? Que tienen patologías específicas, que tienen dosis específicas, tratamientos específicos, diferentes tipos de programación de ventiladores, tienen un montón de detalles que yo no puedo pasar por alto si es que soy parte de un equipo de transporte. ¿Ya? No es lo mismo atender una insuficiencia respiratoria en un paciente de 30 años versus un paciente en un lactante o un preescolar, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que entender de que hay un camino por recorrer y necesitamos empezar a caminar juntos, y para eso están todas estas instancias, y aprovecho de dejarlos todos invitados también a resolver dudas y también empezar a gestionar este tipo de formación en el centro donde cada uno trabaja. Además, necesitamos conocer muy bien el material del que se dispone. Se entiende también de que hay un contexto de escasez tremendo, sobre todo en relación al traslado pediátrico. No existen los circuitos adecuados, muchas veces no hay ventiladores, ni siquiera como para dar ventilación mecánica no invasiva, por lo tanto, un paciente que está en una mascarilla Venturi y me enfrenta a un traslado que es un traslado largo, que es un traslado que implica cierto riesgo, lamentablemente se plantea la intubación de un paciente que en un contexto de mayor recurso no necesitaría. Entonces también tenemos que ir adecuándonos al contexto y recursos que tenemos, ¿sí? Y, por supuesto, la curva de aprendizaje, la experiencia, que es primordial también para la seguridad y el bienestar del paciente. ¿Cuáles son las indicaciones de ventilación mecánica no invasiva? Bueno, pacientes con insuficiencia respiratoria moderada grave, sin apneas centrales graves, porque las apneas centrales graves tienen indicación de intubación. Pacientes con sobrecarga de volumen o un edema pulmonar agudo moderado que pueda andar bien con la presión positiva. Distrés leve, moderado, con PAFI o SAFI, que estén bajo 200. Sobre 200. Sin inestabilidad hemodinámica, por supuesto, porque la inestabilidad hemodinámica propiamente tal también es criterio de intubación. Pacientes con reagudización respiratoria, con deformidades de caja, pacientes que vemos cada día más, crónicos, neonatos de alta complejidad, que a veces, bueno, que ellos a veces son usuarios de ventilación mecánica no invasiva domiciliaria y en el invierno se enferman, por lo tanto caen en una insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica. Estos pacientes la verdad que andan bastante bien con ventilación mecánica no invasiva. Mantención de reflejos de protección de vía aérea, por supuesto. No puedo ponerle un BiPAP a un paciente que no tiene protección de vía aérea, eso también es criterio de intubación. Y reagudización respiratoria en pacientes con enfermedades neuromusculares, como lo que le acabo de mencionar. Dentro de las indicaciones más importantes también siempre tengo que considerar la distancia y tiempo, porque como equipos de traslado, eso nos juega un rol bien determinante, ¿cierto? Es distinto enfrentarse a un traslado dentro de la región metropolitana versus intrarregional, por ejemplo. Toda esa información y la recopilación de esa información me va a permitir llevar una adecuada conducta, ¿cierto?
Y contraindicaciones, principalmente lo que les acabo de decir, como pero es negativo, ¿cierto? Y también siempre considerando la distancia y tiempo, ¿sí? Les dejo también acá este protocolo Iceman, que sale en este protocolo de la CECIP, que tiene que ver principalmente con la letra I, un acrónimo, Iceman, y de valorar, bueno, las indicaciones, valorar primero la duración del traslado, los antecedentes personales del paciente. Si tengo, por ejemplo, un paciente que llevo a buscar que está conectado a una cánula nasal en la radiografía de tórax, el paciente tremendamente hiperinsuflado y ya salen algunos rasgos de un hemomediastino, ese paciente tiene absoluta contraindicación de conectarlo a una ventilación mecánica no invasiva. ¿Por qué? Porque yo le voy a estar entregando presión positiva y voy a producir mayor escape aéreo y me voy a ir con un paciente con neumotórax a tensión finalmente, ¿cierto? Entonces siempre tengo que ir considerando los antecedentes personales del paciente, qué enfermedad tiene, la evolución, la auscultación pulmonar, la radiografía. Por favor, no dejen de pedirla si es que tienen posibilidad, pídanla, ¿cierto? Y la gasometría si es que tienen algún último control. Las contraindicaciones, que es lo que hemos estado también hablando bastante, obstrucción de vía aérea superior. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, en caso de la laringitis grave, ya grado 3, grado 4, es un paciente que probablemente no va, o sea, más que no va a andar, va a tener un alto riesgo de deterioro durante el traslado. Por lo tanto, es mucho mejor asegurar la vía aérea en este caso versus arriesgarme a estar intubándolo en el camino, ¿cierto? La inestabilidad hemodinámica y un Glasgow que sea menor de 8, por lo tanto que no va a tener reflejos de protección de vía aérea. La elección del material, ahí aparece harto como de la ventilación no invasiva domiciliaria en el caso de los pacientes NANEAS, que bueno, como les digo, cada vez más común que se reagudizan durante el invierno y simplemente requieren mayor CO2, por lo tanto ese es su motivo de consulta a la urgencia o cambio del ventilador que tienen en su domicilio por un ventilador un poco más pesado, pero en la modalidad no invasiva, y con eso la verdad que evolucionan hacia la mejoría. Muchas veces puedo tener un material no específico de ventilación mecánica no invasiva, como nos pasa actualmente en nuestro contexto de escasos recursos, y a veces puedo tener material específico, que eso es el ideal y tenemos que ir remando hacia allá. El modo habla o sea, la M habla de modo y de programación. Antes de eso, siempre buscar el confort A ver, el confort del paciente pediátrico de verdad determina muchísimo en la evolución. Un paciente que está tranquilo es un paciente que se acopla bien a la ventilación, incluso no solo a la ventilación, sino que también, por ejemplo, al dispositivo de oxigenoterapia que yo ocupe. Si tengo un paciente que está agitado, llorando, absolutamente desacoplado, va a ser un paciente que obviamente va a estar gastando toda su energía que le queda en la lucha versus entregarse al dispositivo de oxigenoterapia que le estoy entregando. Por lo tanto, el confort es tremendamente importante y si es que es necesario también la sedación del paciente para poder buscar la mejoría clínica, ¿ya? Ahí tengo que elegir paciente CPAP versus BiPAP, ¿cierto? Y el resto de los detalles en relación como a la programación. A de análisis de la eficacia, tengo que ir a evaluar si es que la terapia de oxigenoterapia, en este caso ventilación mecánica no invasiva, le está haciendo bien al paciente, está mejorando, podemos titular FIO2, ¿cierto? Siempre recordando que la FIO2 al 100% a largo plazo es dañina. Y en caso que no esté presentando mejoría, tengo que hacer el análisis del fracaso. ¿Qué le pasará? ¿Estará mal adaptado? ¿Necesito optimizar mi sedación? ¿Estará deshidratado? ¿Necesito optimizar mi hidratación? ¿Por qué no puedo titular FIO2? Tengo que ir a replantearme y reevaluar constantemente las intervenciones que estoy haciendo, ¿ya? Y la N de no más VNI cuando ya tengo un fracaso de ventilación mecánica no invasiva categórico en donde tengo que ir a privilegiar un transporte seguro y tengo que ir a valorar la ventilación mecánica invasiva. Entonces, los pasos a seguir acá, siempre preparación del paciente. Si tengo un paciente que entiende, que coopera, siempre tengo que ir a compartirle lo que vamos a hacer, porque es tremendamente ansiógeno para el paciente no saber qué es lo que le van a hacer, sobre todo cuando ocupamos la interfase de Total Face. Esto es una sensación tremendamente claustrofóbica que tenemos que anticiparnos y ir a compartir con el paciente todo lo que vamos a llevar a cabo para también bajarle la ansiedad y así también privilegiar la mejoría.
La elección del paciente, la elección del material, aquí me refiero a la interfaz correcta. En general, cuando estamos bastante en el agudo en nuestro medio, ocupamos principalmente la interfaz, la Total Face, que se llama. Nos vamos un poco a la segura con eso y en contexto de traslado también. Es muy raro que en pacientes pediátricos se transporten con una interfaz nasobucal, por ejemplo, porque, bueno, primero hay mucha escasez de esa interfase y segundo, porque, como les digo, mejor irse a la segura con Total Face que estar innovando, ¿cierto? En caso neonatal es distinto porque tienen como una interfaz solamente nasal, porque recordemos que son respiradores nasales exclusivos. Y eso. Bueno, y en relación al circuito también, yo entiendo que hay una alta escasez de los circuitos neonatales, de los circuitos pediátricos. Nunca tenemos que nunca tenemos que cansarnos de dejar de pedirlo, pero es importante que elijamos el material adecuado, ¿cierto? Porque si no, luego es una pesadilla las alarmas en el ventilador que no son correctos y finalmente el que sale más damnificado es nuestro paciente. La sedación del paciente, tengo que siempre estar privilegiando la sedación y el confort, la elección de modalidad, que acá la verdad que van a tener la próxima clase de solamente ventilación, así que simplemente mencionarlo, entender de que existen dos modalidades, NIV y NIVST, uno entrega soporte, el otro no, y también existen como la modalidad como de entrega de presión, que es la entrega continua, que es el CPAP, y la entrega binivel, que es el BiPAP, ¿cierto? Depende de la patología, va a ser la determinación de qué tipo de modalidad voy a elegir también. Y la programación del ventilador. Acá les dejo como, esto no es una receta de cocina, pero sí es una especie de sugerencia, ¿ya? En donde les dejo también acá dividido entre pediátrico y neonatal, con qué PIP partir, con qué presión inspiratoria, el TI, el disparo de flujo y las FIOS necesarias, ¿cierto? Entender de que siempre, si es que yo llevo a elegir si es que yo llevo a elegir utilizar la ventilación mecánica no invasiva para instalar el PIP, tengo que entender de que tengo que ponerle en los pacientes pediátricos un PIP mayor al fisiológico. ¿Cuál es el PIP fisiológico de todos? 5. Por lo tanto, si parto con 5 en pacientes pediátricos, obviamente va a ser como que el paciente esté respirando solo. La verdad que no le voy a estar dando mucho más, así que entender de que tenemos que partir de 6 en adelante, en máximo 8, tener un PIP de 8 implica harta interacción cardiopulmonar, harta consecuencia también a nivel del retorno venoso, así que también no tengo que dejar de pensar en eso. La presión inspiratoria, lo ideal es que tengan un delta de 4 sobre el PIP, es decir, si yo elijo un PIP de 6, tengo que idealmente elegir al menos 4 puntos más, es decir, mínimo 10, ¿cierto? Muchas veces recibimos pacientes con parámetros inadecuados, por ejemplo, no sé, 8,6. No es lo ideal. ¿Por qué? Porque hay un delta menos de 4 y eso no permite el intercambio gaseoso adecuado, ¿cierto? En los pacientes neonatales, obviamente es otro mundo, en ellos hay que partir siempre con PIP de 5, siempre de preferencia se ocupa CPAP, la interfaz también, como recuerden que es interfaz nasal, y todo lo demás es muy ajustado a la edad y también según el grado de obstrucción, ¿ya? Complicaciones de la ventilación mecánica no invasiva. Las principales es la distensión gástrica. ¿Por qué? Porque estoy entregando la presión positiva al paciente. Si tengo un paciente lactante, intentar siempre poner sonda nasogástrica para poder tener una vía de escape a todo ese aire. ¿Por qué? Porque si no, la cámara gástrica va a empezar a ocupar espacio torácico. Recuerden que los pacientes pediátricos tienen una densidad de órganos tremenda, por lo tanto, si yo tengo un poco más distendido mi estómago, puede incluso facilitar una telectasia basal izquierda. Así que es súper importante tener en cuenta que frente a cualquier uso de presión positiva tengo que estar siempre pensando en que voy a producir una distensión gástrica sí o sí. Síndrome de escape aéreo, tremendamente común, tremendamente importante. Lo que les decía en el caso de un paciente ya con rasgo, por ejemplo, acá en el mediastino, acá podemos ver en la radiografía abajo, cómo se vislumbra acá este rasgo, donde se puede ver presencia de aire alrededor de la silueta cardíaca y que me categoriza un neumomediastino, ¿cierto? Si es que tengo presencia de aire en tanto mediastino como un neumotórax, eso ya es una contraindicación absoluta de ponerle ventilación mecánica no invasiva.
Si es que no lo tuviese y tengo un paciente con una radiografía que se ve bastante hiperinsuflada, le pongo la ventilación mecánica no invasiva, no soy cuidadosa con los parámetros, puedo fácilmente transformarlo en un neumotórax a tensión y finalmente el paciente se va a tener que manejar con ventilación mecánica no invasiva por una complicación que se la entregamos nosotros, ¿cierto? Por eso la ventilación mecánica invasiva tiene sus complicaciones, tengo que ser tremendamente cuidadoso, tengo que hacer un seguimiento bien estricto del paciente, radiológico y de monitorización, ¿ya? La fuga y el fracaso, recordemos que también la interfase, como esto es un circuito abierto, porque a diferencia de la ventilación mecánica invasiva, que es un circuito cerrado, pues se puede producir fugas si es que, por ejemplo, la interfase no es la adecuada para el paciente, si es que no está bien sellada, ¿cierto? Si tengo un paciente que se agita, se saca la máscara, eso produce fugas del sistema, por lo tanto no le llega el volumen ni las presiones que requiere y me produce un fracaso de mi terapia, ¿ya? Agitación y mal acople, que ya lo hemos mencionado, y también úlceras faciales como en los puntos de presiones, por lo tanto también el cuidado de enfermedad tiene que ser bien minucioso. Ventilación mecánica invasiva, las indicaciones en el transporte, la persistencia y insuficiencia respiratoria de manejo previo, ¿cierto? Paciente con shock descompensado o inestabilidad hemodinámica. Yo no me voy a arriesgar a subir un paciente con un shock descompensado a un traslado ni siquiera de media hora, ni siquiera un traslado corto. Entender de que sobre todo en estos pacientes la filosofía de scoop and run no corre, yo tengo que quedarme para poder estabilizar al paciente y que esté en sus condiciones más óptimas para ser trasladado, ¿cierto? Mal manejo de secreciones, cuando son pacientes muy dependientes de aspiración, la aspiración no es algo que voy a poder hacer de forma fácil durante el transporte, por lo tanto sí podría ser perfectamente una indicación de intubación. Que el paciente esté agitado a pesar de la sedación o del mal acople, que haya sospecha de quemadura de vía aérea, requerimientos de mucho soporte ventilatorio, es decir, que ya lo tengo, por ejemplo, con parámetros como tremendos, como, no sé, 15,8, yo tengo que entender que ya ese paciente tengo que estar pensando en una ventilación mecánica invasiva, sobre todo en contexto de transporte, ya porque tiene más riesgo de agravarse durante mi traslado. Obstrucción de vía aérea alta grave, lo que les mencioné en relación a la laringitis, ventilación mecánica que no mejora y paciente que no tolera las descompresiones, ¿ya? Acá les dejo también, bueno, la secuencia de intubación, en general los medicamentos. Lo más importante, más que los medicamentos, la secuencia de intubación es la preparación, ¿ya? El acto de intubar a un paciente es un acto tremendamente nocivo que yo tengo que estar segurísimo, segurísima de que mi intervención va a ser mejor para el paciente, porque es una intervención que conlleva muchos riesgos. Por lo tanto, la preparación es crucial. Preparación de personal, preparación del paciente, preparación de los fármacos, del equipo, ¿cierto? La posición de la vía aérea y la oxigenación para poder también asegurar una reserva fisiológica adecuada, ¿cierto? Asegurarme que sea un paciente ventilable, porque si al momento de la intubación yo lo paralizo y me doy cuenta ahí recién que no es un paciente ventilable, vamos a tener un gran problema. La premedicación, en caso que sea menor de 1 año, siempre valorar atropina por este reflejo vasovagal que tienen en relación a la laringoscopía. Ocupar siempre como analgésicos y sedación con fentanil, puedo ocupar también midazolam, tener especial cuidado con el uso de benzodiazepina, porque uno de los efectos adversos es la presión respiratoria, pero si bien este paciente lo vamos a terminar intubando igual, así que es probable que no nos repercuta mucho, pero ojo también con el midazolam, que yo entiendo que se ocupa bastante frecuentemente. Y los paralizantes, en nuestro caso, la verdad que el rocuronio es muy buena opción. Ojalá ocupar en secuencia, sobre todo intubación rápida, las dosis más altas, 1,2, porque de esa forma puedo esperar simplemente 60 segundos en vez de 90 segundos para poder intubarlo y es bastante adecuado en el caso de la intubación de estómago lleno, ¿cierto? Acá le dejo también el tema de la elección del tubo, ¿cierto? Como a modo de torpedo, entender que tenemos hasta los 2 años bien categorizado el tamaño del tubo y sobre los 2 años tenemos esta fórmula para que la noten y se la dejen de torpedo, ¿vale? En el momento de la intubación, como les digo, un paciente que en general está con una insuficiencia respiratoria, que está con una frecuencia cardíaca sobre 160, con una frecuencia respiratoria sobre 60 muchas veces,
es un paciente que tiene que acordarse que está corriendo la maratón en cada respiración. Por lo tanto, su volumen circulante efectivo está bien contraído. Un paciente que puede estar deshidratado, que puede que no haya comido en varias horas, por lo tanto está bien seco. Y no puedo asegurar que la precarga de ese paciente vaya a poder sostener lo que implica una ventilación positiva, a presión positiva. Por lo tanto, antes de la intubación, yo tengo que asegurar la precarga de ese paciente porque si no, ese paciente se les va a parar, ¿ya? ¿Cómo lo aseguro? Con bolitos de cristaloides, 10 ml por kilo, siempre reevaluar los signos de sobrecarga, porque nadie sabe cómo gestiona el paciente su volumen, ¿ya? Puede que sea un paciente que no tenga ningún antecedente, pero le pasaste un bolo de 20 ml por kilo y se te sobrecargó, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo adecuado? Partir con 10 ml por kilo y siempre estar reevaluando para poder asegurar la precarga, para que el paciente pueda sostener el proceso de intubación y luego de ventilación mecánica invasiva sin caer en inestabilidad hemodinámica, ¿ya? En caso que ya no pueda asegurar una precarga efectiva solamente con fluidoterapia, tengo que plantearme inmediatamente el uso de drogas vasoactivas. Acá les dejo también a modo de guía, les insisto, esto no es una receta de cocina, cada paciente tiene patología distinta, cada paciente se comporta distinto, por lo tanto siempre tengo que ir a estar evaluando al paciente, ir viendo sus parámetros, ir viendo sus volúmenes, pero se los dejo también a modo de torpedo para los volúmenes corrientes adecuados, diferenciados de neonatos versus niños, las presiones inspiratorias también de neonatos versus niños, el PIB, la relación inspiratoria-expiratoria y el tiempo de pausa, ¿cierto? También les dejo acá también como los distintos programación según si quiere un patrón obstructivo o restrictivo. Les insisto, esto no es una receta de cocina, simplemente es una sugerencia, un torpedo para que puedan tener una base y entender de que tener un paciente con, por ejemplo, de 3 meses que tenga en ventilación mecánica no invasiva parámetros de 16,8, es un paciente que tiene que ser intubado, que ya no se puede bancar las presiones tremendas que le estamos dejando por ventilación mecánica no invasiva y que les haga ruido estos parámetros ventilatorios como tan alterados, ¿no? Entonces, como resumen, siempre estabilizar al paciente previo al traslado. Si me tengo que demorar, me demoro, ¿ya? No existe, a no ser que el paciente tenga una patología tiempo dependiente, yo puedo tomarme el tiempo de estabilizar al paciente poniendo en práctica todos mis conocimientos, cosa que al traslado no se haga, ojalá, nada, ninguna intervención. Ese sí que es un traslado exitoso, ¿ya? Siempre acuérdense que la fase de estabilización puede partir antes de que el equipo de transporte llegue a tomar contacto con el paciente y eso depende mucho de los centros reguladores que también se especialicen para poder dar sugerencias técnicas, decirle cuando te pidan el traslado, mira, me parece que esas presiones están bastante altas, así que te sugiero que hagas esto, pásale cristaloides, pásale esto, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma el equipo de transporte ya llega al paciente con un poco más de estabilización y con un tratamiento más óptimo, ¿cierto? Segundo, anticiparse, sobre todas las cosas anticiparse. Tercero, revaloración clínica continua, es decir, mi intervención está surgiendo efecto, mi intervención está fracasando, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué está fracasando? Hacer continuamente un piensa luego existo de lo que vendría siendo la atención del paciente para poder asegurar la continuidad asistencial, porque como les digo, el paradigma de hoy es paciente que se está tratando en el hospital emisor, se traslada, se detienen las bombas, se detiene todo y luego todo se continúa, incluso los balances hídricos, el paciente es también como crítico, y luego se continúa todo en el hospital receptor. La idea es que haya sido todo esto una continuidad asistencial a tal punto que el paciente no se dé cuenta desde el punto de vista fisiopatológico que se trasladó, ¿ya? Y bueno, rompamos paradigmas que ponen en riesgo al paciente y prepararse siempre para lo peor, esperando lo mejor. Eso. Muchas gracias. Juana, por su interesante presentación. Ha sido bastante exitosa nuestra concurrencia a esta cápsula. Tenemos más de 570 conectados. Así que hemos recibido muchas preguntas en el chat. Vamos a procurar organizarla un poco por temas, porque por supuesto se repiten varias.
La primera pregunta está asociada al uso de la dexametasona en laringitis. Y hay, pregunta primera, si es endovenosa o vía oral, la dosis específicamente, y otra pregunta asociada a dexametasona en laringitis habla si se debe usar dexametasona en estas crisis, si se puede utilizar y cuál es la evidencia para ocupar solamente una dosis previa a la hospitalización. Bueno, en la diapositiva les mostré que efectivamente depende del grado de la severidad, ¿cierto? Si tengo pacientes, primero que nada, en la laringitis tengo que entender que mientras más llore mi paciente, peor evolución de la enfermedad. Por lo tanto, el confort es tremendamente importante, ¿ya? Si tengo un paciente en donde tengo un grado de laringitis 2, según la clasificación del ministerio, en donde yo lo voy a nebulizar con adrenalina en los brazos de mamá o en los brazos de papá, tengo que sí o sí ponerle corticoides sistémicos, ¿ya? Ponerle un acceso venoso a esa guagua que ya está alterada va a implicar sí o sí un agravamiento de la enfermedad. Por lo tanto, tengo que ir a plantearme corticoides orales. ¿Qué tipo de corticoides orales tienen evidencia? La misma dexametasona en la ampolla que viene para el uso de endovenoso se puede administrar vía oral, simplemente dándole vía oral la misma ampolla a la dosis adecuada, ¿ya? Ahora, si tengo pacientes en donde yo ya estoy percibiendo que es un paciente que sí o sí se va a quedar hospitalizado, no tengo más nada que ponerle un acceso venoso, bancarme simplemente lo que vendría siendo la complicación de la enfermedad en ese caso, o quizás a veces sedarlo un poco antes, sin ningún problema, instalar acceso venoso y dejar el corticoides endovenoso, ¿vale? La dosis es la que puse ahí. La verdad que han habido trabajos que demuestran dosis únicas desde 0,15 hasta 0,6. Las que tienen de 0,3 a 0,6 en dosis única han tenido mucho menos indicaciones, o sea, mucho menos indicaciones de hospitalización, bien digo, como dosis única. ¿Por qué? Porque la dexametasona es un corticoide de acción bien prolongada, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de la prednisona, de la metilprednisolona, ¿cierto? También se puede, por ejemplo, en los pacientes donde llegan con una laringitis grado 1, que responden muy bien a la terapia, les doy un poco de dexametasona bioral, los nebulizo un poco, los observo 2 horas, luego eso no tiene ningún tipo de rebote, los doy de alta, siempre con mucha educación de los signos de alarma. Ese paciente también le puedo dejar corticoterapia por 5 días como para poder mantener la desinflamación de la vía aérea, ¿ya? Eso, creo que ahí por todas las preguntas. Gracias. Ahora hay varias preguntas asociadas a la nebulización con adrenalina. También en el contexto del diagnóstico de laringitis. Si es dosis única, se puede repetir 3 a 4 veces. Por ahí hay algún comentario asociado a que existe temor de ocupar adrenalina cada cierto periodo de tiempo, y hacer un repaso de las dosis de nebulización con este medicamento en esta población en específico. Bien, sí, genera harta duda. Ahí también dejé una diapositiva con todas las dosis para que se la lleven o le saquen fotos, lo ocupen de torpeo, ¿ya? Em, como les digo, para el tratamiento de la laringitis, la nebulización con adrenalina es pilar fundamental. Es decir, no puedo tener una laringitis con el grado de gravedad que requiere nebulización con adrenalina, que es de grado 2 en adelante, sin haber administrado nebulización con adrenalina, como bien digo. La dosis de la adrenalina va a depender si es adrenalina corriente o es adrenalina racémica. La racémica mira, tuvo un boom hace unos años porque era como un poco más eficiente, se requerían menos dosis. Bueno, mucho más potente que la adrenalina corriente, pero se hace bien complejo porque no está disponible en todos los dispositivos de salud. Por lo tanto, la adrenalina corriente es lo que está más a mano a lo largo de todo el país. Por lo tanto, por eso es la dosis que abordé. Pero es bastante simple. La verdad que la dosis de adrenalina para nebulizar es de 0,5 ml por kilo. ¿Ya? Si yo tengo un paciente que pesa 4 kilos, ¿ya? Bueno, un poco chico para tener la laringitis. Pongámosle 5 kilos, ¿ya? Voy a necesitar 2,5 ml de adrenalina para nebulizar. Tengo que ir a completar siempre 4 ml para rellenar el reservorio de la mascarilla de nebulización.
Es decir, voy a ponerle 2,5 ml de adrenalina corriente y lo completo hasta llegar a 4 ml con suero fisiológico. Toda esa solución se pone en el reservorio, se nebuliza al paciente y maravilloso. Tengo que ir a evaluar posterior a la recuperación. En caso que el paciente no haya respondido, puedo repetir la dosis sin problema. ¿Cuáles son las complicaciones del uso de esto? La taquicardia, sobre todo si tengo un paciente que está llorando, que está intranquilo. Por lo tanto, tengo que ir a optimizar, o por ejemplo, que tenga fiebre o que tenga dolor. Entonces, tengo que ir a optimizar todo tipo de factores que me puedan producir taquicardia. Controlar fiebre, controlar dolor, dejar al paciente tranquilo en brazos de su madre o de su padre o del acompañante y sí o sí ponerle la adrenalina, ¿ya? ¿Cómo puedo ir monitorizando, obviamente? O sea, ¿cómo puedo ir controlando esta consecuencia de mi terapia? Con monitorización, voy regulando, como digo, voy intentando sacar de la ecuación todo tipo de factor que pueda, ¿cómo se llama? Que pueda producir y aumentar más la taquicardia, ¿ya? Si tengo un paciente que pesa más de 8 kilos, ¿cierto? Porque si tengo 8 kilos, 0,5 van a ser 4, ¿ya? La dosis máxima de nebulización son 4 ml, ¿ya? Es decir, simplemente pongo, aunque el paciente pese 12 kilos, yo le voy a poner 4 ml de adrenalina corriente en la solución entera y no tengo necesidad de ponerle, de rellenarla con nada porque voy a estar con los 4 ml completos, ¿ya? Eso. Otro gran grupo de preguntas está asociado al uso de broncodilatación. Una de las consultas está asociado a, se sugiere acompañar la broncodilatación en crisis asmáticas con corticoide inhalado. Mira, buena pregunta. Los corticoides inhalados, el tema con ellos es que tienen, mira, hay dos corrientes. La corriente española lo ocupan, ¿ya? Acá en general lo que se ha demostrado es que ocupamos y dejamos los corticoides inhalados en pacientes que tienen antecedentes de API positivo. ¿Qué quiere decir API positivo? Que tienen antecedentes familiares de asma o de dermatitis atópica o que tienen un contexto familiar que me pueda decir como, mira, si este paciente lo más probable es que sea asmático y esto que está haciendo una crisis asmática, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema? Tenemos que ir a ver el mecanismo de acción del corticoide inhalado. El corticoide inhalado no es como el salbutamol que actúa de forma inmediata. El corticoide inhalado tiene un mecanismo de acción que es bastante lento. De hecho, incluso como posterior a los 10, 15 días uno puede recién empezar a ver cambios. Por lo tanto, durante la crisis asmática es bien discutido y principalmente por eso, porque en lo agudo no me va a poder determinar mejoría. Eso. También hay varias preguntas en relación a específicamente al bromuro de hipatropio y el salbutamol. Por ejemplo, dice cuántos puff es lo máximo, se está colocando 4 o 5 puff por 5 veces. Hay varias preguntas asociadas a las series, si se mantiene en una sola vez o en varias series. No sé si puede aclarar esa Yo creo indicación. que la respuesta a esa pregunta es como depende de la marca del salbutamol y del bromuro hipatrópico. De repente, lamentablemente tenemos, no me voy a meter en ese tema porque no quiero ofender a nadie, pero también depende mucho de la calidad. De repente hay veces que yo me enfrento a que existe este fenómeno de que el salbutamol no funciona y probablemente que es porque la marca no es la más óptima. Entonces, en esos casos, la verdad que nosotros, incluso, o sea, pero más en contexto más UPC, podemos dejar muchos puntos de salbutamol en caso de que ya sepamos el antecedente de que la marca no es buena, ¿ya? Siempre tengo que utilizar todo esto sabiendo cuáles son los efectos secundarios de mi medicamento. Lo mismo con la adrenalina, ya el salbutamol que produce taquicardia, ya por lo tanto, si es que tengo un paciente que está con 200 de cardíaca, obviamente tengo que tener mucho cuidado también con el uso, ¿vale? Lo que se recomienda en las guías MinSal es 2 puff, ¿ya? En caso de tener, ojo, esto es súper importante, en caso de tener un paciente conectado a ventilación mecánica no invasiva, yo tengo que entender que hay un espacio muerto importantísimo. Por lo tanto, si es que ocupo una aerocámara donde ocupo 2 puff, en un paciente con ventilación mecánica no invasiva, voy a requerir el doble, es decir, 4 puff,
¿ya? Porque necesito asegurar que llegue eso a la vía aérea del paciente y va a haber mucho más camino por recorrer del medicamento, que si es que lo estoy haciendo por una aerocámara, ¿cierto? Por lo tanto, ahí puedo elevarlo de 2, o sea, tengo que elevarlo de 2 a 4, es decir, siempre el doble, ¿ya? Ahí lo que conviene siempre es dejar 2 puffs y acortar la frecuencia. Por ejemplo, puedo dejar 2 puffs cada 3 horas, 2 puffs cada 4 horas, 2 puffs cada 6 horas, 2 puffs cada 8 horas. Eso es dependiendo también de la gravedad y necesidad del paciente. En relación a la terapia, al SET que se llama, terapia de hospitalización abreviada, también tiene ese nombre, son 2 puffs cada 10 minutos por 5 veces. Es decir, luego de 50 minutos yo voy a ir a reevaluar a mi paciente para ver si es que respondió o no respondió. También hay varias preguntas asociadas al uso conjunto de salbutamol con bromuro de hipratropio. Si efectivamente se recomienda usarlo en forma conjunta, intercalarlo o efectivamente no es uno u otro. No, en crisis asmática se recomienda de todas maneras la sinergia, de todas maneras, es indicación, eso ya tiene evidencia, ¿ya? En pacientes, por ejemplo, bueno, el manejo de la bronquiolitis que vemos bastante, el manejo de bronquiolitis, en verdad, el manejo puro de la bronquiolitis es solamente oxígeno e hidratación, ni siquiera broncodilatación, ¿ya? Ahora uno va a ir a probar si es que tiene un paciente que está evolucionando mal, yo puedo ir a hacer una terapia de rescate, por así decirlo, a ver si es que el paciente es respondedor o no a salbutamol, ¿ya? En ese caso el bromuro hipatropio la verdad que no está indicado para nada, o sea, no tiene mucho rol, ¿ya? Se puede ocupar de forma como muy aislada, muy como indicación de desesperación, pero evidencia no tiene mucha, ¿vale? Pero sí la tiene en crisis asmática y como en aleación, es decir, yo lo puedo dejar intercalado, salbutamol cada 6 horas, puff de salbutamol cada 6 horas, puff de bromuro hipatropio cada 6 horas o menos si es que el paciente lo requiere, ¿ya? Se puede tanto intercalar como poner juntos, no hay ningún problema. También hay un grupo de preguntas que está asociado a la sedación. Em, En caso de la sedación para mejorar la ventilación, siempre existe temor, precisamente por la hipoventilación que puede generar alguna preferencia para sedar a estos pacientes más pequeños. También, yo creo que esa pregunta más o menos resume varias que están asociadas a la sedación. Sí, bueno, la verdad que por eso es tan importante especializarnos bien. Y no hablo de que todos hagan la especialidad de pediatría, hablo de que todos nos formemos, sobre todo si somos equipos de transporte, tenemos que entender las terapias y sobre todo entender las consecuencias de mi terapia, ¿ya? Efectivamente, la sedación es pilar fundamental y tiene efectos secundarios, como lo es, por ejemplo, depresión respiratoria, hipotensión, etcétera, etcétera. Por eso yo tengo que tener mucha claridad de qué tipo de sedante elegir para qué tipo de pacientes, ¿ya? Lo que nosotros ocupamos bastante en el contexto de urgencia es el hidrato de cloral. El hidrato de cloral, la verdad que no es muy popular entre el mundo de la anestesia. ¿Por qué? Porque puede ser un poco errático. De vía administración vía oral, es un poco amargo, entonces hay veces que los pacientes lo vomitan ya, pero es lo más simple, ya es un medicamento que no produce depresión respiratoria y la verdad que por lo menos en contexto de urgencia y en UPC e incluso hospitalizado se ocupa bastante, ¿ya? Eso es una opción. La otra opción que nosotros ocupamos bastante y que también se ocupa muchísimo ya desde la campaña invierno pasada, se ha estado masificando mucho más y ojalá que existan el día de mañana los recursos para poder contar con eso en el mundo del traslado, es el Presex o de metomidina. El Presex tiene que ver con los receptores alfa, producen una sedación muy, una sedación, ¿cómo decirlo? Una sedación muy fiel, muy leal. El tema es que cuando tengo como actúa a niveles de los alfa receptores, los efectos secundarios que produce es un poco de taquicardia, o sea, perdón, un poco de bradicardia
y también puede producir un poquitito de hipotensión, pero no así como hacia la inestabilidad hemodinámica. Ahora, como tiene este mismo mecanismo de acción, está contraindicado absolutamente en los pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Porque es como ponerle beta-bloqueo casi a un paciente en shock, ¿ya? Pero el Presex es un caballito de batalla que tenemos que empezar a aprender a ocupar. Se ocupa en infusión continua, no se ocupa en bolos, es en infusión continua, es un medicamento bastante seguro, solamente tengo que tener monitorización y entender de que es súper dosis dependiente, es decir, si yo parto a un goteo específico y veo que el paciente es bien sensible al medicamento y además no solo cesó, sino que también empezó a desarrollar un poco de bradicardia, yo puedo ir titulando la dosis para ir hacia como el bienestar del paciente. Eso, yo recomiendo mucho el Presex, es una muy buena alternativa en estos casos. De hecho, la mayoría de los pacientes de ventilación mecánica no invasiva quedan con sedación con este medicamento. En relación a sedación con otras alternativas, también se puede ocupar como la de ketamina, y el efecto que tiene la ketamina tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que es broncodilatador, por lo tanto sí me puede ayudar como coadyuvante con respecto a los broncodilatadores que ya utilicé. Y el tema es que produce mucha broncorrea, produce mucha secreción, así que tengo que estar aspirándolo más continuamente. Pero también es una buena opción para sedación. Pero nuestra primera línea general siempre tiende a ser el Presex. Una pregunta asociada a exámenes. Dice, ¿en qué contexto los pacientes requerirían gases venosos o arteriales? A ver, en un contexto de urgencia, no siempre se les toma cuando yo tengo un paciente que elegí mi dispositivo de oxigenoterapia, el paciente anduvo bien, yo sé que tiene un diagnóstico de dificultad respiratoria simplemente porque veo que tiene dificultad respiratoria, y el paciente está evolucionando a la mejoría, no es necesario. Si tengo un paciente que ha sido necesario escalonar en nuestra escalerita de los dispositivos de oxigenoterapia, ya estoy en naricera de alto flujo y aún así persiste con taquicardia, persiste con taquipnea, ese probablemente es un paciente que yo voy a elegir tomarle gases porque probablemente esté ya, quiero ir a ver si es que está reteniendo CO2 o no, si es que está acidótico, incluso puede tener también una acidosis metabólica porque, como les digo, el paciente puede estar tan deshidratado que ya está en ese contexto, ¿ya? Principalmente los pacientes que no evolucionan bien, ¿ya? Que no están respondiendo a tratamiento. En un paciente que te llega con naricera de bajo flujo y está evolucionando bien y lo tengo que dejar hospitalizado, a este paciente la verdad que no es necesario tomarle porque se mantiene bien, se mantiene contenido, va evolucionando bien. Ahora, en contexto de transporte, ¿cuándo es necesario tomarlo? Cuando tengo un paciente que voy a hacer un traslado avanzado, es decir, con dispositivo de naricera alto flujo para arriba, o incluso un paciente que esté como en Venturi, que me cabe la duda, si es que tiene compromiso de la ventilación y de la oxigenación, y si es que me voy a enfrentar a un traslado que va a ser un desafío en relación al camino o a la longitud del traslado, a la duración del traslado, siempre es bueno tener un gas de base, ¿ya? Porque de cierta forma, en el mundo ideal, de hecho, cuando tengamos un sistema de traslado maravillosamente que es el que estamos soñando ahora, podríamos tener la opción de tener gases en la ambulancia, es decir, gases portátiles. Y eso también va a ser una buena guía para ir determinando la efectividad de nuestra terapia. Ahora, siempre prima la clínica sobre todas las cosas antes que cualquier tipo de examen. ¿Qué tipo de elementos me pueden orientar que mi manejo está siendo efectivo o no? Los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿cierto? La mecánica ventilatoria. Y si es que logro ver, por ejemplo, como si tengo un paciente conectado a ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, tengo que ir a ver también la cantidad de volúmenes que mueve, las presiones que llega, y todo eso es a ojo clínico. La verdad que eso primero que nada y ya luego la necesidad de exámenes. Pero en general yo diría como los pacientes que no evolucionan bien. Una consulta asociada a sugerencias sobre algún índice para determinar la falla de los dispositivos no invasivos de oxigenoterapia. Como de fracaso,
¿sí? Como que La no está... pregunta está asociada a instrumentos que midan la falla del dispositivo no invasivo, dan como ejemplo ROX, Index, SAFI. Sí, perfecto. La SAFI es súper, súper, súper útil. ¿Qué es la SAFI? Es la saturación partido de la FIO2, ¿ya? A diferencia de la PAFI, que yo requiero tomar el examen al paciente, ver la PO2, ¿cierto? Partirlo por las FIO2 que yo le estoy entregando, implica todo, y uno no es inmediato, porque tengo que esperar que pinchen al paciente, que eso se vaya a procesar al laboratorio, y ahí por lo menos puedo tener fácil, mínimo, 15 a 20 minutos o más, ¿ya? La SAFI es simplemente mirar el monitor, ver cuánto está saturando al paciente y dividirlo por la fracción de inspiratorio de oxígeno que yo le estoy entregando, ¿ya? Eso es una muy buena herramienta para poder ir viendo la evolución de mi paciente y como la mejoría en relación a las intervenciones que estoy haciendo. Muy, muy, muy recomendado y ya está avalado por por 1 millón de evidencias, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que me gusta mucho a mí? Me gusta mucho ocupar el TPUS, que es lo que le puse ahí, porque ese está relacionado específicamente y está avalado en transporte, ¿ya? Ahí les dejé la publicación, les dejé la referencia. Es un score que involucra no solamente la parte respiratoria, sino que también la parte hemodinámica, con higiene capilar, con presión arterial, con aspecto. Es un poco más completo y también me va prediciendo no solamente mortalidad, sino que también mejoría. Es decir, si es que yo al principio tenía un score que lo categorizaba como grave y luego de mi terapia está categorizado como moderado, obviamente funciona y eso es lo que ese es mi caballito de batalla, es el que me gusta ocupar a mí, que recomiendo altamente. Y en neonatos está el TRIPS, que tiene la misma cantidad de patrones, o sea, como de elementos a observar, y que también es muy integral, que no solamente es lo respiratorio, sino que también es lo hemodinámico, que es muy, muy importante. Hay una pregunta con respecto a la opinión de la expositora sobre la nebulización como alternativa a la terapia broncodilatadora con aerocámara. ¿Se recomendaría en algún caso? Bueno, también lo mencioné, que siempre están estas dos líneas, como nebulizar y inhalar. Y hay mucha evidencia que avala uno sobre el otro. Y la verdad que hoy día va a depender mucho, uno, de dónde esté, dos, qué mejor sé hacer yo. Eh, y, mm, y bueno, lo que requiere el paciente claramente, ¿cierto? Como lo mencioné anteriormente, mi opinión, a mí me gusta mucho más la inhalación, ¿ya? Pero elijo la nebulización cuando son pacientes que los dos puffs en cierta forma les queda corto. La nebulización puede durar incluso hasta 15 minutos, por lo tanto son 15 minutos expuestos al medicamento, ¿sí? Y eso puede ser eh, mucho más óptimo para el paciente que no está evolucionando bien en base solamente al PUF 1 o PUF 2, ¿cierto? Pero en el contexto de transporte, en el contexto de urgencia, la nebulización, o sea, perdón, la inhalación para mí es mi terapia más favorita, si es que me preguntan la opinión, ¿ya? Y además que se ha demostrado que disminuye el rango de hospitalización, ¿ya? Por SBO. Pero claro, todo va a depender. Sería la última pregunta. ¿Qué ventiladores recomienda para traslados con neonatos? Mira, a mí, en el mundo ideal, yo voy muy pro Hamilton T1. El Hamilton T1 es un modelo que es tremendamente amigable, tremendamente fácil de ocupar, la curva de aprendizaje no es larga y la gran garantía que tiene es que puede dar para el peso de los neonatos, ¿ya? Lo único que hay que tener en cuenta es que para la ventilación con neonatos hay que agregarle un humidificador, que puede ser el mismo humidificador que se ocupan para las nariceras de alto flujo, el Fisher Paykel o cualquier marca similar, se puede conectar al mismo Hamilton y con eso me aseguro de darle aire humidificado y la programación neonatal en el Hamilton T1, como digo, es bastante amigable y es mi recomendación que ojalá que todos los móviles tengamos algún día Hamilton T1 para poder trasladar de forma adecuada a los pacientes, porque la gran pesadilla de los equipos de transporte con los pacientes de bajo, o sea, con pacientes pediátricos o guaguas chicas,
es que no dan los pesos, que no dan los circuitos, que se prenden todas las alarmas, porque efectivamente pues estamos en un mundo bastante adultocentrista, en donde hemos ido desarrollando bastante decentemente las formas de traslado hacia el adulto. Todo está en base a las dosis de adulto, a los pesos de adultos, a los volúmenes de adultos, y hemos ido dejando atrás a nuestra infancia, y creo que es hora también de reunificarlos, también visibilizándolos con este tipo de espacios, conversando, pidiendo, y no solamente conformándonos con la política de la escasez de que es que no tenemos, sino que nunca dejarnos de solicitar lo que realmente se merece en la infancia. Eso. Agradecemos a la doctora Muñoz por su clarísima presentación y aclaración de consultas. Repetimos de que esta cápsula va a quedar grabada en el canal de YouTube de Hospital Digital y por lo tanto ahí va a ser subida. Dejamos invitados a todos a las próximas cápsulas, que son alrededor de 12 en total, que vamos a tener semanalmente los días jueves a las 11 de la mañana en el mismo link donde se conectaron a esta. La de la próxima semana, el tema es oxigenoterapia por cánulas de alto flujo y ventilación mecánica en lactantes, consideraciones hospitalarias y prehospitalarias. Así que los dejamos cordialmente invitados a todos para que puedan participar y que nos ayuden a difundir, por supuesto, también esta instancia que hoy día estuvo bastante concurrida. Así que muchas gracias a todos y todas.